docente de la Universidad Complutense, de mucho prestigio, una de las grandes estudiosas de las colecciones de arte, de la historia del arte español, de los museos españoles, una de las grandes voces autorizadas que por casualidad es hermana de Gonzalo, que es el autor del libro. Y entonces para nosotros es también un gran privilegio que ella pueda intervenir ahora. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por acompañarnos. Muchas gracias a la Fundación Endesa. Muchas gracias, sobre todo, a Antonio, por haber venido hoy. Le tenemos que dar muchísimas las gracias por habernos acompañado, por encima de todo. Gracias, Antonio, y gracias a María por haber venido con él también. Muchísimas gracias a los dos. Yo lo que voy a hacer es leer el texto que ha escrito Antonio y que mencionaba antes Gonzalo en la voz de Cristina. Ese texto breve sobre lo que significa la Gran Vía en su obra, que creo que define perfectamente tanto a la sensibilidad de Antonio, al personaje de Antonio, como digamos, esa relación que se ha establecido entre Antonio y Gonzalo. Empiezo ya con el texto de Antonio. Aproximación a la Gran Vía como tema en mi pintura. Una madrugada del verano del año 1974, con la primera luz del día, empecé mi primera pintura sobre la Gran Vía de Madrid. Me situé en una isleta peatonal, en su comienzo en la calle de Alcalá. Para pintar era un lugar pequeño, difícil, rodeado de coches y de gente que pasaba continuamente. Pero desde allí, exactamente desde allí, se veía nacer la Gran Vía. Ligeramente curvada, ligeramente cuesta arriba, enigmática y prodigiosa como la nave de una catedral, avanzaba en su primer tramo hacia el edificio de Telefónica. Antonio, me parece que oigo tu voz cuando leo esto. No consigo saber por qué elegí para pintar un lugar de Madrid tan céntrico, tan ornamentado, con un carácter tan alejado de mis trabajos sobre la ciudad. Unos días antes de comenzar, en mis dudas, mi amigo Enrique Gran me acompañó un domingo a ver amanecer en el lugar. Sin coches ni gente, la Gran Vía era impresionante. Enrique dijo: es tan real como una enfermedad. El deslumbramiento de aquella imagen quedó marcado en mi mente todo el tiempo que duró el trabajo. Me guió en los cambios diarios de la luz y sigue fresco aún ahora, pasado tanto tiempo. En aquellos años elegía el amanecer para pintar en la calle porque la penumbra me aliviaba de la violencia de trabajar entre la gente, por lo menos durante la primera hora de cada sesión. También porque en el amanecer la ciudad tenía para mí una extrañeza, un escalofrío que me emocionaba. Una emoción que cada día se debilitaba con la entrada del sol, pero que volvía siempre al siguiente amanecer. Elegí para pintar esta primera Gran Vía un contrachapado de 1 centímetro de grosor y de algo menos de 1 metro cuadrado de tamaño. Una dimensión pequeña para abarcar la inmensidad del tema, pero lo angosto del lugar no me permitía un formato mayor. La di por terminada el año 1981. Como casi siempre, trabajé confiado. En cada sesión colocaba la pintura sobre el caballete y miraba la calle dispuesto a pintar. Me cautivaba su belleza, pero a veces me sentía abrumado por las dificultades. Hubo días, después de llegar hasta allí, que no era capaz de ponerme a pintar en aquel espacio tan hostil y regresaba a mi casa. Como pintura, tardé en sentirla. Ante la grandeza inmensa del natural, a veces lo que hacía me parecía una pobre reproducción dificultosa, que se la tragaba el poder de la realidad que tenía delante de mí. Pero yo seguía trabajando, fiel a aquel espacio, a aquel hueco que me hechizaba, a aquella luz como de ceniza que contenía para mí el misterio de todas las cosas. Pasado el tiempo, me gusta ver lo que salió. Es la pintura que tienen ustedes a la derecha en la foto. Pasado el tiempo, me gusta ver lo que salió. Veo por fin la pintura, con independencia de la servidumbre al motivo, y me siento recompensado de los madrugones y la incomodidad que soporté. Si se analizara su materia, aparecerían señales de la contaminación que en cada sesión se incorporaba al óleo. Para mí la Gran Vía ha terminado siendo un tema en sí mismo, y desde aquel primer trabajo, intermitentemente, no he dejado de pintarla varias veces en diferentes lugares, desde la calle, en pinturas que comenzaba y que por diferentes causas no continuaba. En algún momento tuve la ocasión de pintarla desde una terraza, después desde otras terrazas.
Estos viajes desde la altura de la Gran Vía me llevaron a pensar en representarla en su totalidad, desde su nacimiento en la calle de Alcalá hasta su desembocadura en la Plaza de España. Un vuelo desde diferentes lugares a lo largo del día, desde el amanecer en su comienzo en Alcalá al atardecer en la Plaza de España. Saltando de un lugar a otro como una criatura extraña, ni pájaro ni persona, ni ángel ni demonio, recorriendo la calle a una altura que no rebasara su hueco, en 7 pinturas desde 7 lugares distintos, terrazas o ventanas. Pensaba en esas esculturas que coronan las terrazas de la Catedral de Nuestra Señora de París, acodadas mirando la ciudad. Para darle consistencia o veracidad, decidí que el viaje se haría el día 1 de agosto. Ese vuelo se ha impuesto a mi voluntad como algo que tengo que hacer. Para el arranque del viaje solo había un lugar desde donde podía aparecer la abertura de la Gran Vía, desde un edificio de la calle Alcalá donde no conocía a nadie. Sin ese primer tramo no podía continuar. Por suerte, un amigo conocía a un abogado que trabajaba en el edificio, Gonzalo Jiménez Blanco. Gonzalo me citó y, acompañado de Mari, visité el espacio soñado y le conocí a él. Sería el año 2007. Desde una de las ventanas del despacho de Gonzalo se veía el comienzo de la Gran Vía desde la altura y el ángulo exacto. Esta primera pintura es la única terminada hasta ahora. Después, desde esa misma ventana, he comenzado varias pinturas, siempre sobre ese nacimiento de la Gran Vía, a distintas horas y a distintas escalas. Ese lugar lo siento como una prolongación del estudio, como un laboratorio para la pintura. Durante esos años, Gonzalo y sus compañeros han mostrado conmigo una generosidad y una paciencia que agradeceré siempre. Y acaba diciendo Antonio, lo he modificado ligeramente, Antonio, me lo vas a perdonar. Acaba diciendo Antonio a Gonzalo, los que te quieren, los que te conocemos, estamos pendientes de ti. Luego te explico por qué. Eres un hombre joven, la ciencia avanza y tienes muchas tareas pendientes. Muchas gracias, Antonio, por todo. Muchísimas gracias, Lola. Yo quería decir que la emoción de tantos amigos reunidos y de esta situación de alegría excepcional por no debe eclipsar, no debe dejar en segundo término el valor objetivo de la obra. Es decir, que esto no es simplemente una celebración de amigos, es que el libro, en su faceta primero de las conversaciones de Gonzalo, de lo que Gonzalo ha vivido y ha hablado con Antonio, y luego ese texto maravilloso de Antonio también, tiene un valor muy, muy singular. ¿Por qué lo tiene? Pues porque, en primer lugar, la Gran Vía, como ya se deduce de las palabras que has leído de Antonio, la Gran Vía 1 de agosto, esta primera obra de esta última serie nueva de la Gran Vía, es una obra muy central en la obra de Antonio. Es un retorno sobre una obra también icónica, la Gran Vía de los 70 y hasta el comienzo de los 80, que todos tenemos en la retina, que todos tenemos en la cabeza. Es un retorno, pero un retorno bajo unas condiciones muy distintas, porque ya no está Antonio preso de la isleta, se ha subido a un balcón, se ha retirado, ha adquirido otra perspectiva, ha construido otro tipo de perspectiva, que es una perspectiva abiertamente curvilínea, es una perspectiva poco familiar para los que esperan del realismo la visión más habitual de las cosas, la visión más cotidiana y menos sorprendente de las cosas. Es en realidad muy extraño ver curvada la barandilla recta. Pero lo que más importante me parece, por lo que yo creo que es tan importante este libro y la conversación de Gonzalo, es porque realmente la elección del lugar a la que el texto que has leído se dedica en buena parte, es capital para la pintura realista. La pintura de Antonio habla de lugares y esa decisión sobre
qué tengo que pintar y desde dónde tengo que pintarlo es realmente la decisión capital, ¿no? Entonces es como, yo me acordaba de las páginas donde se nos explica, donde el cronista de la época explica cómo se elige la situación del monasterio del Escorial, ¿no? Y cómo se sitúa al monasterio en la montaña. Bueno, igual que en la arquitectura el lugar es capital, en la pintura de Antonio lo es también, que tiene mucho que ver con el espacio y con la arquitectura y con la ciudad, obviamente. Entonces, todo viene de ahí. Y luego está muy presente el momento, el tiempo, la memoria. Me hace mucha gracia porque en la conversación todo el rato Antonio habla de que él recuerda todo, de que todo está ahí y de que si se le pregunta sale... Y la conversación tiene que ver con la memoria, ¿no? Está muy bien por todo eso. Ese tema precisamente con Valeriano Gozal, que está por aquí, y hablábamos justamente de lo interesante que es en la pintura de Antonio la idea del tiempo, la idea de la memoria, la idea de lo que ha pasado, la idea de los recuerdos. Es verdad que Antonio en el libro en algún momento dice algo que es realmente chocante, dice: recuerdo todas mis pinturas, si me pusiera a hacer una lista me saldrían todas las pinturas y todos los dibujos. Es realmente impresionante, pero lo creo firmemente, porque me parece... No son tantas, bueno, vamos a dejar eso de lado. A Picasso le costaría muchísimo, sí. Pero quiero decir que es muy importante esa idea de la memoria, y muchas veces yo creo que lo que hay en la pintura de Antonio es, a veces, cuando tú hablas de la elección del lugar, él elige muchas veces lugares, yo creo, no solo por el atractivo visual que pueden tener, sino por la carga de memoria, de asociaciones, de historias que tienen detrás. En ese sentido, me parece que la Gran Vía, vista desde esa ventana, efectivamente pues da la impresión de que es un lugar en donde pueden pasar muchas cosas, un lugar donde ya han pasado muchas cosas en el tiempo y van a pasar muchas más en el futuro. Y a mí me da siempre la impresión eso de que la mirada de Antonio es una especie de rayo X extraño que un poco disecciona las historias previas y casi que prevé cosas posibles que pueden pasar. En el pasado, en algunas de las obras tempranas de Antonio, a veces hay como apariciones, ¿no? Entonces son esa especie de mezcla de algo que tiene que ver con el pasado o que tiene que ver con algo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Yo creo que la idea del tiempo es una idea central en el caso de Antonio, y la idea de memoria. Yo creo que, bueno, Borja, tú eres un admirador, has dicho que eres un admirador de la pintura de Antonio desde siempre. Me gustaría saber, por volver al principio, al origen de esto, ¿por qué se embarca la Fundación Endesa en este proyecto y cómo estás comprometido con la obra de Antonio? ¿Cómo valoras la experiencia de haber producido este proyecto fantástico? Bueno, yo creo que es absolutamente real lo que dice Gonzalo. Yo creo que la Fundación Endesa tiene que agradecer a Borja H., a nuestro secretario general, que un día vino a verme y me habló de este tema. Un tema que desde el principio encontré que, primero, a los que somos pequeños aficionados al arte, pero que conocemos la obra de Antonio, pues consideré que era una oportunidad muy grande el poder llegar a un artista de esta envergadura y de este reconocimiento internacional desde un ángulo tan curioso y tan original como era alguien como Gonzalo, que había podido mantener esas conversaciones. También tengo que decir que me sorprendió que un artista como Antonio haga una llamada en frío y llegue a un sitio porque identifica un sitio donde quiere pintar y averigua que hay un despacho de abogados, cómo puede llegar, y acaba encontrándose con una persona que tiene la sensibilidad porque cualquier otro a lo mejor no hubiésemos tenido la sensibilidad de recibirlo y ponerle todo a la disposición y decirle realiza tu obra, ¿no? Entonces yo creo que todos esos ángulos para la Fundación era importante. Además, la Fundación tiene una parte muy importante de sus nuevos desarrollos que está dirigido a la cultura.
Y qué más importante o relevante en la cultura